Estoy aquí. Okay. Recording is on. Ok, me puede decir, Jorge Luis, dígame, ¿qué es una base de datos? ¿Qué puedo decir? Sí. Ok. Pueden, pueden colaborar con nosotros. Colón. Está bien, Colón, dígame, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas lógicamente entre sí. Y también es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Excelente. Perfecto. Magnífico. Es un ¿Alguien más? conjunto de información. Dígame. ¿Se cayó? Usted estaba con nosotros ahí. Bien. ¿Alguien más? Raidy. Es muy importante para mí escuchar la retroalimentación de ustedes, porque de eso depende mucho el aprendizaje de ustedes como grupo. Y me encanta la retroalimentación con estos grupos que están llenos de personas que les gusta investigar, que les gusta estudiar y que les gusta todo esto. ¿Alguien más quiere participar? Alba, ¿puede decirnos qué es una base de datos? Sí, ¿me escucha? Sí, Alba, ¿cómo estás? Okay. Una base de datos es un programa en el que se almacenan los datos estructurados y bien organizados, y estos dichos datos están relacionados unos con otros. Perfecto. Entonces, miren que ustedes, yo les voy a hablar ahora, voy a quitar mi cámara para que se poder ya como ustedes me tengo aquí. Miren, les voy a decir algo. Las bases de datos, señores, desde el hombre de Neandertal existen. El hombre de Neandertal grababa la información en unas piedras. O sea que el hombre siempre han existido la base de datos. Usted va a un colmado. ¿Y cuál es la base de datos de un colmadero? Vamos a ver si ustedes saben. La macota de nota, profesor. Esa macota que no se queda, lo de los fiados. Entonces ustedes ven, la macota, ya ustedes ven. Entonces, para que ustedes vean, no importa la forma ni la manera, los datos se almacenan y son de la misma especie, porque se trabajan con campos. ¿Qué son los campos? Por así decirlo, son las filas o líneas que así se determina en un disco duro, donde se almacenan los datos como tal. En la base de datos. Excelente. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos. Ahora voy a entrar aquí para que estamos ya entrando al curso, para que ustedes vean realmente lo que les voy a decir, lo que pasa con las bases de datos. Recuerden que hay tres empresas que tienen que ver con la base de datos. Alguien me preguntaba en el grupo, por eso yo le dije, voy a dividirlo en dos reuniones, porque cuando decimos SQL Server del Microsoft, es una instancia, es una versión de SQL que Microsoft usa en su entorno. Yo tengo, por ejemplo, una cuenta de trabajo que me mandaron aquí, Microsoft me mandó una cuenta de trabajo. Entonces, una cuenta donde tú tienes acceso a muchas o a la mayoría de aplicaciones de Microsoft. Y entonces, Oracle ahora mismo y siempre ha sido la más grande del mundo. Y las empresas más grandes del mundo usan Oracle. Por ejemplo, la empresa de Gómez Díaz, los canales de televisión, los bancos usan Oracle. Y sobre todo, Pepín Corripio usa Oracle, Database Oracle, primeramente, porque es de los precursores que empezó con este entorno. Y bueno, voy a empezar aquí. Como ustedes pueden ver, la introducción de la base de datos claramente dice que sin base de datos no hay información. Ustedes ven el video que dice MySQL, Oracle y SQL, que son las tres empresas, las tres instituciones o empresas que manejan las grandes bases de datos del mundo. Aunque usted pueda crear una base de datos, también Microsoft está trabajando con sus bases de datos en la nube, que es Microsoft Azure, que es una cuenta en la nube
también que permite almacenar los datos. ¿Por qué nuestro gobierno está, la nómina de muchas de sus instituciones están en Azure? ¿Y por qué el gobierno dominicano no le compra una base de datos, un programa hecho a una persona individual? Vamos a ver, alguien que me conteste esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué las corporaciones, los gobiernos y las empresas, instituciones, sobre todo del gobierno, no le compran una aplicación a una persona individual y van a una empresa como Oracle y SQL para tener su base de datos y como Microsoft para tener sus informaciones? ¿Por qué? Bueno, primeramente por la integridad de los datos, esa es una. Segundo, porque esas empresas que manejan esa base de datos son robustas. O sea, a la hora de almacenar información y de guardar información, son robustas. Esa es otra razón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo entiendo que primeramente sería por la confiabilidad que le da la empresa en cuanto a infraestructura, a seguridad en los datos. Como bien se entiende, una empresa de esa magnitud, una corporación, en equipos y seguridad invierte bastante. Entonces, en primera parte, por eso, por la confiabilidad que le da la corporación a los gobiernos e instituciones en la fiabilidad de sus datos. Le está confiando prácticamente toda la seguridad de los empleados, información y demás. Excelente. Mira lo que tú acabas de decir. Ahora quiero decirles que cuando una empresa maneja, por ejemplo, el Ministerio de Educación y una nómina tiene 60,000 millones de pesos o 70,000 millones de pesos una nómina, una persona individual tiene el acceso a tener el poder de manejar datos de ese volumen. Entonces hay que tener cuenta. Por eso es que tú debes usar una empresa. Ya hoy en día en una empresa, ya hasta para el asunto de los servicios, tú no puedes buscar una persona individual, tiene que ser una persona que esté contratante con el gobierno, una persona que esté en compras y contrataciones públicas. Entonces te das cuenta que ahora, antes buscaban a un programador y ya. Ahora tú puedes ir a una empresa y vender el programa a otra empresa de programación, pero ellos se hacen responsables. Sí. Bueno, datos frente a información, ¿qué dice aquí? Lógicamente, lo haremos de una manera de demostración en esta diapositiva Oracle. Datos frente a información. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí tenemos los siguientes términos a utilizar. Vamos a utilizar los diferentes términos que son diferenciar entre datos e información y proporcionar ejemplos. Describir y dar un ejemplo de cómo los datos se convierten en información. Miren cuál es el objetivo. Vamos a poner un ejemplo. La información de los registros escolares, teléfonos móviles, descargas, compras, tono de llamada, se almacena en una base de datos. Interactuamos con la base de datos todos los días, consciente o inconscientemente. Cuando vamos al cajero nosotros a sacar dinero, es una base de datos, una consulta SQL que se hace. Si tú tienes una nómina de empleados de 70,000 empleados, imagínate que tú tendrías que ajustar, hacerle un aumento de salario. Ustedes vieron ahora que la ADP hizo un acuerdo para aumentar el 10% a los profesores, ¿verdad? Imagínate, hay 120,000 profesores. Y entonces, uno a uno, ¿cómo sería aumentarle en nómina? ¿Tú te imaginas? Pero sin embargo, con una instrucción de SQL, tú agarras esa nómina, la nómina docente, y aplica una instrucción y automáticamente le aumenta el 10% a todo el mundo. Automáticamente. En cuestión de 5 a 10 minutos, con una instrucción en la base de datos de los profesores, se aumenta el 10%, el por ciento que se va a aumentar. Entonces, yo espero que ustedes entiendan lo que son datos e información. Bien. Vamos a ver aquí entonces, ¿qué dice datos? Datos e información se utilizan a menudo como si fueran sinónimos, pero no es lo mismo. Datos, material raw sin procesar. Información, conocimiento, inteligencia, datos concretos con un significado. El material sin procesar son datos. Información ya
son datos que fueron procesados ya, que ya tienen una función, un valor. ¿Ves? Aquí dice que cuando un alumno, un profesor, utiliza una computadora, interactúa con un sitio, se recopilan datos. La aplicación del sitio puede ser única en ese centro educativo, compañía. Pero ¿qué sucede en segundo plano? Miren aquí. Piensa en las puntuaciones de los alumnos, en las pruebas que reciben, hacia dónde van, dónde van. Aquí dice claramente, datos de entrada, ¿tú ves? ¿Verdad? Y aquí habla de cuántos se graduaron, cuántos superan los exámenes, ¿verdad? Puntuaciones de la prueba. Y aquí en la base de datos de la escuela se trabaja con las normativas de implantación. ¿Ves? No solamente se habla de la nota e inscripción, también se habla de cuánto pasaron. Así, ¿alguien me quiere decir algo? Profesor, yo entendería que hay una definición más simple, digo, para ver si los compañeros lo entienden mejor, en mi punto de vista. Digo que la información al final es los datos, pero ya de una manera más organizada para que, y más completa, acabada, por así decirlo, para que las personas o quien vaya a utilizarla le dé un detalle. Ejemplo, no solamente se está evaluando en este caso el estudiante como tal, sino que se está tomando en cuenta todo, comportamiento, nota, rendimiento, asistencia. Exacto. Esa es la información. Un dato en particular es un examen que cogió un día. Otro dato es la asistencia, otro dato es el comportamiento, otro dato es tal materia que tomó una prueba y cogió tantos puntos. Esos son datos, son informaciones puntuales. Ahora, la información en sí ya acabada es el conjunto de datos ya previamente organizado y ya, como tal arrojan una información acabada, la cual nosotros como usuarios podemos ya utilizarla en sí. Como dice aquí dice que datos son todo el examen e informaciones ya son los promedios ya resultantes ya de esos datos, como usted acaba de decir a sí mismo. Ya la información y ya hay un proceso que se lleva a cabo luego de recibir esas informaciones. Gracias por la ayuda. Ahora vamos a continuar ahora entonces explicándole ahora la otra unidad. La otra unidad hablan del origen de la base de datos, las primeras bases de datos que existieron. Había una situación, alumnos, con la base de datos, que los equipos de la antigüedad eran equipos que ellos mismos tenían el sistema operativo y todo estaba junto. O sea, las computadoras de antes eran más como si fueran análogas. ¿Qué es una computadora análoga? ¿Y qué es una computadora digital? Alguien que me lo conteste, por favor. Las computadoras análogas son las que en sí, no, vamos a decirlo así, no proveen más de un servicio. Son computadoras centralizadas. Las computadoras, digámoslo así, digital, son las que proveen varios servicios, pueden ser proveedores de varios servicios. Exacto. Las computadoras de meteorología son análogas porque son para hacer una función específica. Las computadoras de meteorología que están conectadas con los satélites de la NASA y de Weather Channel y también de otras instituciones son análogas. ¿Por qué? Porque son supercomputadoras mainframes que vienen para realizar. Antes sí existían los mainframes, pero eran una supercomputadora que eran análogas completas solamente. Entonces, eso era un problema hasta que pudieron hacer ya las computadoras digitales. Y en la base de datos eso causaba un caos, porque una computadora que solamente podía hacer una sola cosa y tú trabajando con base de datos, los datos vivían cambiando. Y como vivían cambiando los datos, lógico que había base de datos esas que tú no podías ver los resultados de lo que estabas haciendo. Entonces, tuvieron que ir trabajando en las computadoras digitales. Aquí habla de la historia de la base de datos, lo voy a abrir un poquito. Y entonces lo voy a hacer en modo rápido, solamente para que ustedes entiendan el desarrollo de todas las bases de datos. Miren, ya aquí habla exactamente de la historia de la base de datos. Oracle es la empresa pionera en esto, de la base de datos, lógicamente. Y aquí dice que en el 60 las computadoras se convierten en rentables para las compañías privadas y aumentan la capacidad, porque ya ellos también la fueron transformando.
y habla todo, como el señor E.F. Cook propone el modelo relacional para las bases de datos, desconectando la organización lógica del almacenamiento físico. Para que ustedes vayan viendo más o menos la historia de todo, cómo transcurrió. Lenguaje de consulta estructurado fue el lenguaje intergaláctico. Adivinen, inclusive para atacar, para hackear, para hacking. En SQL usted utiliza una instrucción. Si quiere, por ejemplo, violentar, buscar vulnerabilidades en una base de datos. Casi todos los sitios web tienen base de datos. Entonces, por una SQL injection, usted puede entrar a un sitio web y suplantar identidad de la base de datos por medio de una instrucción. Ven, aquí habla de toda la historia de las bases de datos. Y aquí habla de qué tiene que ver el modelado de datos con una base de datos. Alguien que me lo conteste, por favor. ¿Qué tiene que ver? Repita la pregunta, profe. ¿Qué tiene que ver el modelado de datos con una base de datos? ¿Qué tiene que ver? Quiero que ustedes vean que... Yo sí, Digamos. tengo una idea. Dígame, está bien. El modelado de datos, yo estuve viendo que es como el primer paso que uno, antes de uno desarrollar una base de datos, uno tiene que analizar cuáles son los datos con los que uno va a trabajar, con los que necesita, y dependiendo qué tipo de datos también uno tenga que organizar, los datos que uno necesita, qué tipo de datos van a hacer eso. Entonces el modelado de datos es como el primer paso que uno debe de tomar en cuenta. Y luego que ya que uno toma eso en cuenta, entonces ya ahí uno organiza todo y ya hace la lógica para crear la base de datos en sí. Correcto. ¿Alguien más? Sí, por acá yo. El modelado de datos, digamos lo que es, vamos a decir, es como una modelo que muestra una ropa. Si tú no visualizas cómo se va a ver lo que quieres diseñar o hacer, no va a tener lógica, es decir, no va a tener un arranque. Primero hay que visualizar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, vamos a decirlo así, crear el modelo, el molde. Ese es el modelado de datos. Excelente, magnífico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver aquí. Yo, maestro. Sí, ok, puede seguir. El modelado de datos es como un requisito que se comienza investigando los requisitos de la información, de lo que uno requiere para no entonces empezar a hacer lo que es la base de datos. Sí, como ustedes pueden ver, el diagrama de relación de entidad es el primer paso de análisis para usted crear lo que usted quiere con la base de datos, para llevarlo al modelo lógico. Tú sabes que el diagrama de entidad-relación, antes de llevarlo al modelo físico, usted va creando su diagrama de entidad-relación, organiza los datos para ver cómo serían la salida, los datos y todo lo demás, y luego va a ver cómo serían las tablas, cómo serán las informaciones, qué tipo de datos tendrían en la fase de diseño, y al final la creación, los índices y demás, las claves primarias que lleva la base de datos operativa al final. Sí. Y bueno, aquí hablo un ejemplo. Un ejemplo para una empresa. Aquí habla claramente cuáles son los desarrollos de esta base de datos, qué tienen que hacer para desarrollar esa empresa. Míralo aquí. Y luego se desarrollaron aquí al final que los diagramas de entidad-relación y la relación con otros departamentos del primer diagrama que ustedes ven aquí. Eso es simplemente llevar los campos. Aquí dice employee number, first name, last name, hire date, job, salary. ¿Qué es hire date? Alguien que me lo diga. En una base de datos, él reconoce mucho la palabra hire date porque es fecha de contratación. Eso lo lleva mayormente la base de datos, sobre todo la primera base de datos que dice empleado. Entonces, en la parte, por ejemplo, cuando trabajemos ya en base de datos 2, ustedes van a ver que vamos a hacer una consulta SQL que vamos a ver en qué año contrataron a cuántos empleados y nos lo va a dar la base de datos.
vamos a aplicar, por ejemplo, una consulta SQL para nosotros aumentarle el doble sueldo a esos empleados automáticamente. Van a aparecer los empleados y luego vamos a aplicar un doble sueldo con una instrucción SQL. Vamos a hacer una consulta estructurada para subirle un % de comisión a los empleados que han trabajado una cantidad de horas en el mes. Vamos a hacer consultas SQL. Vamos a usar cláusulas como cláusula unión. Vamos a hacer dos sentencias juntas uniéndolas para que nos dé un resultado al final. Y luego aparece la búsqueda, todo junto, une todos los campos, aparecen unidos ya la información, haciendo lo que es ya como una fusión. Vamos a trabajar en base de datos 2 con, por ejemplo, saber cuáles empleados pertenecen a un área de un departamento específico. Vamos a aplicar un % de aumento o a los empleados de un departamento específico. Para eso vamos a descargar un script, que ya yo lo tengo aquí, en el base de datos 2. Y vamos a trabajar con muchas prácticas y ejercicios. Esta base de datos 1 tiene 20% de práctica y 80% de teoría. El 2 va a ser al revés, va a ser 80% práctico y 20% de teoría. Porque este es el de introducción, ¿verdad? Entonces, miren aquí. Voy a continuar. Hasta ahora está todo claro, ¿verdad? Aquí habla evaluación, luego de ver la transformación. Diagramas de entidad o relación. Como ustedes saben, no son nada más y nada menos que una especie de diagrama de flujo que nos permite modelar la información que luego sería la información que sería perteneciente a la base de datos real que vamos a hacer. Para tener la idea, nunca deberíamos en una empresa real o una institución real hacer una base de datos sin hacer el diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque si se nos escapa algo, hay que volver a crear de nuevo la base de datos. Sin embargo, miren, cuando usted hace una casa, usted no hace un plano y usted le presenta el plano al ingeniero, ¿no es así? O usted le pide al ingeniero que haga un plano al arquitecto. El arquitecto hace los planos y el ingeniero hace la casa. Pero ¿podrías hacer una casa sin el plano? Contésteme esa pregunta. Sin el plano no se puede hacer, profesor. Siempre tiene que haber un plano. Aunque tú seas constructor y tengas la experiencia, si la haces sin el plano, se te puede escapar algo, ¿verdad? Claro que sí. El plano es lo que dice lo que se debe llevar. Una muchacha está haciendo una casa y el baño no se lo hicieron porque ella no tenía un plano y rompieron otra vez para agrandar. Entonces, ella me dijo que rompieron la mitad de la casa porque diferentes cosas la hicieron a lo loco y ella no tenía el plano. Si tiene el plano, no le pasa. Y lo que es el diagrama de entidad es el plano de lo que sería nuestra base de datos. Aquí tenemos indagación de conocimientos. Los atributos, vamos a ver esa parte que es muy importante. Entidades y atributos. Modelos conceptuales. El modelo conceptual es el diagrama de entidad-relación. Abordaremos lo siguiente: explicar la importancia de comunicar de forma clara y de capturar de forma precisa los requisitos de información. Distinguir entre un modelo conceptual y su implantación física. Enumerar 5 motivos para crear un modelo de datos conceptual. Proporcionar ejemplos de modelos conceptuales y modelos físicos. Voy a poner ejemplo. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué es un modelo conceptual? Vamos a ver. Captura las necesidades funcionales e informativas de un negocio. Se basa en las necesidades actuales, pero puede reflejar las necesidades futuras. Aborda las necesidades de un negocio conceptualmente, pero no aborda su implantación. Es el resultado de terminar el proceso de modelado de datos. Miren, si tenemos aquí un modelo conceptual, identifica entidades importantes en tablas, en una base de datos, relaciones entre entidades. Miren, le voy a enseñar aquí un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo aquí. Voy a buscar aquí, déjeme te voy a dar para atrás para mostrarle algo muy importante y le haré preguntas a ustedes de esa parte, ¿sí? Ajá. Voy a ir a esta parte aquí, que es la unidad 5, entidades e instancias. Vamos a ver si esto es lo que estoy buscando, ¿sí? Entidades, instancias, atributos. Esta es la unidad que más me interesa sobre todo, ¿sí?
distinguir entre un atributo y su valor. Prepárense que les voy a hacer preguntas. Aquí dice, un centro educativo tiene que almacenar datos sobre mínimo alumnos, profesores, cursos, aulas y niveles. Vamos a ver. Los atributos ayudan a distinguir entre una instancia y otra proporcionando mayores detalles de la entidad. Por ejemplo, en un restaurante tiene que mostrar los elementos individuales del pedido de un cliente para que se pueda calcular la factura. Al crear varios informes de ventas, debe ser capaz de identificar un informe específico en la lista de informes. Vamos a ver. Voy a buscar aquí algunas, voy a hacer preguntas. Claro, de una vez. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema principal? ¿De qué trata cada anuncio? Vamos a ver, dígame ahí. Nike, CarMax. Está hablando claramente de marca, ¿verdad? Marcas. Marca, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora. Una entidad es algo de importancia para el negocio sobre lo que se deben conocer los datos. Por ejemplo, un nombre de un juego de elementos similares que puede enumerar objetos, eventos o personas. Pero las entidades, Nike, ¿qué es? ¿Qué es? Una marca deportiva de ropa deportiva. Dígame dos instancias de Nike, por ejemplo. Dos instancias de Nike. Los tenis. Tenis y ropa deportiva. Ok, recuerda, Nike, ¿verdad? Tiene Nike Zoom. Eso es una instancia, otra variante que pertenece a Nike. Aquí decimos entidades e instancias. Mírenlo aquí. Entidad, persona, instancia, Mahatma Gandhi, George Washington. Producto, es una entidad. Instancia, Air Jordan. Miren claramente. Bueno, la palabra producto es una entidad, pero la instancia es las marcas que se derivan. La palabra tipo de producto es una entidad, pero instancias son zapatos, videojuegos. Cargo es una entidad, pero la instancia de un cargo es electricista, técnico. ¿Entendieron? Nivel de habilidad es una entidad, pero instancia es principiante, experto. Eso tienen que estudiarlo bien. Por ejemplo, vehículo, ahí, es una entidad. ¿Y la instancia cuál es? Volkswagen, Toyota, Nissan. Ven, eso hay que aprendérselo. Aquí dice claramente, un dálmata, un gato, una vaca y un cerdo son instancias de animal. Un convertible, un sedán y una camioneta son instancias de un vehículo. Eso hay que aprendérselo. Las entidades pueden ser tangibles como personas o productos, intangibles como nivel de habilidad, un evento como concierto. Al diseñar una base de datos, usted tiene que entender eso, claro, para no tener que volver a rediseñar una base de datos otra vez. Entidades e instancias. Perro es una instancia o una entidad. Vamos a ver. Puede ser. Tanto puede ser una entidad en este caso como una instancia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si dirigimos un negocio de cría de perros? Ahí tendríamos que decir cuáles marcas de perro tendría. Parece que no tiene sentido, pero sí. ¿Qué es un atributo? Vamos a ver. Representa algo importante para el negocio. Miren los atributos aquí. Miren cuáles son los atributos. Cliente es una entidad. ¿Y cuáles son los atributos del cliente? Apellido, fecha de nacimiento. Vehículo es una entidad. ¿Cuáles son los atributos? Modelo, peso, precio de catálogo. Pedido es una entidad y atributo es fecha de pedido, fecha de envío. Entonces, eso usted tiene que aprendérselo bien porque permite crear una base de datos clara y precisa de lo que tú tienes que hacer. Sí. Entonces, miren qué va a pasar. Ustedes, ustedes me van a preguntar, ¿por qué no tenemos la cuenta? Bueno, yo tengo que preparar la cuenta. Miren, voy a entrar aquí a eAcademy, se escribe eAcademy, y entonces voy a entrar a mi cuenta a Apex. Mi cuenta, claro, vamos a ver aquí. Porque la máquina me entró a privacidad. Déjame entrar otra vez aquí. Ok. Ok, tengo que configurar la protección de mi máquina para que me permita entrar, porque fue
Déjame quitar eso. Ya yo tenía mi cuenta aquí lista. Vamos a ver. La cuenta. Eso es la máquina que me está Intenta en modo seguro, profe. Un momento. Yo entré ahorita. Fue que la máquina me actualizó, no sé qué. La máquina me actualiza algo por tiempo. Déjeme ver. Yo que tengo todo preparado ya. Ok, vamos a entrar otra vez. Bien. Dios mío. Esa es, yo lo que le voy a mostrar a ustedes cómo uno instalaba el script. Dame ver si abre aquí, a poner una cosa. Yo tengo el script aquí, se lo voy a mandar a ustedes por el grupo, porque con el script ustedes lo van a cargar en la cuenta Apex. Ese script se llama SQL Esquema. Ustedes lo van a cargar, tiene cientos de tablas, cientos de archivos para trabajar la base de datos, sí. Yo voy a reconfigurar esto para que el equipo me pueda entrar bien. Es una demostración que yo voy a hacer de cómo usted puede entrar a la cuenta de... Porque me gusta mostrar siempre algo de lo que voy a hacer para que la persona puedan entender algo del tema. La cuenta déjame entrar aquí otra vez. Ahorita entré yo. O sea, cuando... Me está llamando. Ajá. Estoy entrando, ¿oyeron? Perdonen, alumno. Ok. Ya. Aquí dice Workspace. Déjenme buscar ahora tengo que buscar ahora porque me la puso limpia. El Workspace es la cuenta. Y aquí. Vamos a ver si entro otra vez. Tengo que entrar a mi correo. No importa, yo voy a entrar ahora mismo para poder sacarla de ahí porque me la puso limpia. Díganme si ven mi pantalla, por favor. Si la pueden ver. Sí. Sí, se puede visualizar. Voy a enseñar toda la cuenta, como ellos me la mandan, para que ustedes entiendan por qué fue lo que pasó. Mira, de Oracle me escribieron ahora mismo. Mírenlo ahí para que ustedes lo vean. Es la encargada de Oracle para la América Latina. Ella me escribió ahora. Me invitó aquí para participar en Oracle Academy Girls una actividad por Zoom. Ellos me llaman y me escriben también por aquí, ¿lo ven? Ellos me escriben directamente. Déjame yo entrar entonces para ver si puedo sacar mi cuenta de un pronto, porque son muchas cuentas, sí. Ellos mandan unos replis con las cuentas, me las mandaron aquí. Por eso que yo digo que yo tengo que preparar la cuenta bien para que ustedes puedan trabajar. Vamos a ver si aparecen todas las cuentas. Ellos me la mandan en un solo correo por aquí. Miren qué es lo que pasa. Les voy a enseñar un truco, miren. ¿Qué pasa? Cuando yo entro a la página de Oracle, se lo voy a explicar que ustedes entiendan. Yo puedo pedir cuentas ahora mismo, pero ¿qué sucede? Si tengo cuentas que me mandaron, ¿por qué voy a pedir más? Yo tengo que identificar mis cuentas que yo tengo aquí. Entonces, aquí está la cuenta de profesor. Entonces, ¿qué yo le digo aquí? Yo entro a mi cuenta de profesor y a través de esa cuenta es que yo solicito mis cuentas de los alumnos. Entonces, aquí yo entro, claro, primero el área de cuenta al área del profesor, al área de conocimiento, ¿verdad? Entonces, desde aquí, ¿yo lo ven ahí? Venlo ahí. Aprendizaje, Care Center, futuros eventos, currículo, ¿ven? Y aquí aparece todo aparece, venlo ahí. ¿Tú ves? Aquí aparece todo lo que están haciendo, futuros eventos, currículo, navegador, todo lo que aparece aquí, cientos de cursos, todo aparece aquí. Todos los cursos que yo pueda, inclusive lo pueden escribir ustedes también. Pues, déjame volver aquí a Gmail para buscar la cuenta de Oracle. Bien. Ok. Ok. Cuentas.
Apex. Ok, aquí dice, ok, dice enero. Yo voy a poner un ejemplo para que la vean, porque si ustedes ven una gente, 20, ok, voy a poner este ejemplo que ustedes vean, miren, ¿cómo es que ellos mandan las cuentas aquí? Me las mandan así. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿lo ven ahí? Ellos mandaron aquí, ejemplo, 50 cuentas, ¿verdad? 50 cuentas me mandaron aquí. Entonces, aquí las cuentas vienen así. La cuenta del profesor es esta. ¿Lo ven? Y esta es la de desbloquear. Entonces, la de los alumnos, mire, dice, where NN is from 01 to 90. Entonces, yo tengo que esa cuenta, están ahí, mira, ahí están las 90 cuentas. ¿Tú la ves? Están ahí, pero entonces hay que arreglar ¿me comprenden ya? Hay que hacer como un arreglo para prepararlas todas y entregárselas a cada uno de ustedes. Sí. Entonces, mira, yo estoy aquí. Ahí, futuros eventos, mis alumnos. Yo me voy a fajar hoy a buscar todas esas cuentas, las voy a mandar a ustedes para que las puedan tener, sí. Tenemos ahí a Leandro. Leandro, ¿usted está ahí? Voy a mandar un script. Dígame. Le voy a mandar el script. Se pone yo. Porque la cuenta mía, yo tengo que volver a organizar toda. ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Presenta tu pantalla, Leonardo. Voy a quitar la mía. Dígame. Le voy a quitar esto. Le voy a enseñar a todos ustedes cómo se instala un script en Apple. Okay, voy a presentar pantalla ahora. Ok. Ya, entonces, presenta tu pantalla ahora, hermano. Voy a mandar por aquí. Voy a mandar por aquí el script. La pantalla de la cámara, dice usted. Sí, presentar la pantalla. No que eran tuyas. Presentar Ya. para hacer esta demostración, todos deben de hacerlo. Cuando yo le tenga la cuenta, lo van a hacer. Tener el script instalado. Un segundo. No me gusta en clase. Tiempo, Dame un segundo. Ya va. Pero comparto mi pantalla, profesor. Déjame ver si entra. Déjame ver si puedo entrar aquí otra vez. Ok. Ya, aquí entra. Ajá. Ya. Entró ya. Hola. En este vídeo aprenderás a cómo crear. Ya entró. Está bien. Bien. Me dice si ven mi pantalla, ¿la ven? ¿La pueden ver? No se ve, profesor, no se ve. Ya. Miren, ya la cuenta mía trabajo. Preparar la cuenta de ustedes. Déjame enseñarle ahora. Voy a prestar pantalla de nuevo. Miren. Ya entré. Miren. Entré a mi cuenta. Esa es la cuenta del profesor. Se llama A3537 SQLT01. ¿Qué pasa? Dígame si la ven ahora en mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí se ve. Este entrenamiento lo va en esto. Entonces, el otro día explico el trabajo final, porque me interesa que esto lo hagan, porque en el base de datos 2 tienen que usar el script. Mírenlo ahí. Entonces, miren, ustedes vieron que mi correo electrónico, ustedes vieron cómo apareció en la cuenta, que hay que prepararlas. Entonces, saqué la mía y ya entré. Mire, ese fue el script, le doy clic. Observen cómo se instala el script. El script, usted le dice, abre aquí. Le voy a decir que es un script, es un archivo que contiene tablas, instancias y diferentes archivos. Yo voy a eliminar lo que están aquí. Aquí yo los tengo los dos, pero lo voy a instalar para que ustedes vean cómo se hace primero, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a decir, vamos a añadir un script. Ahí le decimos upload. Vamos a cargar el script. Le voy a pasar otra vez, miren, para que ustedes vean cómo es. Con ese archivo es que vamos a trabajar base de datos 2, pero tenemos que ponerlo ahora
para cuando entremos a base de datos 2 y no haya problema. Miren, tenemos aquí Object Browser, SQL Commands, SQL Scripts. ¿Ves? Las aplicaciones las creamos en Object Browser. Estamos aquí en SQL Script. El viernes o otro día que ustedes me digan, vamos a la reunión para el trabajo final, porque quiero explicarle eso bien. Sí, miren aquí. Vamos a decir aquí, upload. También le podemos decir en español cargar. Upload. Upload, ¿qué? Un script. Es un archivo ya que tiene todos los archivos. Oracle tiene los scripts también en la página que yo puedo bajarlo. Ya yo lo bajé para poder usarlo. Miren, elegir archivo. Y entonces ahora voy a buscarlo. Y le digo en escritorio. ¿Qué pasa? Yo le voy a mandar ese archivo a ustedes para que lo pongan. Se llama SQL Esquema. Usted también puede crear su propio script y guardarlo y adjuntarlo en un área de desarrollo de aplicaciones de Oracle también que lo puede utilizar. Y aquí tú le puedes poner el nombre. El nombre del archivo. La forma de los archivos, Unicode UTF-8. Upload, cargar el script. Miren. Todos ustedes lo van a hacer. Voy a mandar el archivo por el grupo. Y el día o otro día, el viernes, les voy a explicar cómo hacer el trabajo final completo. Miren, ahí el primer, y luego le tiene que decir correr, run, correr el script. Eso nada más se hace una sola vez. El script se hace en la base de datos. Y no observe claramente lo que está pasando. Ahora, mañana. Yo voy a averiguar eso bien. Ya, yo voy a esperar que. Oye, lo demás está listo. La persona que tiene el micrófono. Bien, vamos a continuar. Miren, ahora ya tenemos aquí el script, está casi montado. Le decimos run now. Esta operación es para nosotros trabajar con base de datos 2. Ahí vamos a trabajar con las cláusulas, las instancias y demás. Miren lo que acaba de pasar. Díganme si lo vieron. ¿Vieron? Se añadieron Druve tables, shifts, assignments, Druve table shifts. Se agregaron cuántos, todos se añadieron cuántos. Vamos a ver. Estados procesados, 1547. 1547 satisfactorios y sin errores. Con eso que ustedes ven ahí, cuando volvemos aquí arriba, le damos clic aquí arriba, le decimos SQL Script de nuevo en el Apex. Ahora vamos a decirle aquí arriba. ¿Lo vieron ahí? Bien. Le damos aquí SQL Workshop. Y aquí le decimos SQL Commands. Y aquí es que vamos a desarrollar. Aquí dice fila 10. Aquí que vamos a trabajar con todas nuestras consultas SQL. Bien, vamos a hacer todos los ejercicios, instancias y demás aquí. Y vamos a correr. ¿Y cómo vamos a subir la tarea? Los resultados salen aquí de nuestra base de datos. Y nosotros hacemos captura y lo vamos subiendo. Entonces, App Builder aquí, luego de hacer la tabla. ¿Cómo se hace una tabla? Sencillo. Una idea para que el viernes lo hagamos de nuevo. El creador de aplicaciones se llama App Builder. Ustedes no me tienen que decir cuándo nos ponemos de acuerdo. Voy a subir el script ahora al grupo para todo lo que tengan su cuenta ya normal. Sí. Ok. Volvemos aquí. SQL Workshop. Tiene una galería de aplicaciones. Si usted quiere crear una tabla, le dice Object Browser directamente. Y aquí aparecen todas las tablas que tiene Oracle. Mírala ahí. Todas. Usted puede abrirla directamente. Abre de una vez. ¿Ven? Usted puede abrir una tabla de una vez. Ve la composición de esa tabla. Puede alterar la tabla si quiere. Mira ahí. Mira esa tabla. Es una tabla con 3 elementos. Esta es otra. La puede también verificar. Tiene un solo nada más. Este de proyecto, demo de proyecto, tiene más. Míralo ahí. Mira, ID, number, si los objetos son nulos o no. ¿Tú ves? Pero aquí dice table, ¿no ves?
Volvemos a Object Browser. Y en Object Browser, ¿qué le decimos? Si queremos crear una tabla, ¿qué hacemos? Aquí tenemos este botón a la derecha que dice Create Table. Nosotros la queremos crear, Table, nosotros mismos. Y ahí entonces procedemos a poner el nombre de la tabla aquí. Y aquí le ponemos los tipos de datos, si son varchar, number, date, fecha y otro tipo de datos. Ya es una demostración de lo que es. Ahora el viernes hacemos otra reunión para hacer el trabajo final aquí completo. Lo vamos a hacer desde cero. Miren, ahora voy a entrar. Le voy a enseñar a mi correo algo que estaba aquí. Miren, ahí están todas las cuentas. ¿La ven? Yo saqué esta que es la mía. ¿La ven? Y entré. Pero tengo que arreglar la de ustedes. Porque miren, es que dicen NN hasta el 09. Entonces no la puedo entregar así. Tengo que prepararla toda. Esa cuenta tienen, yo le puse un año. Yo la pedí aquí por la página. Duran un año esa cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, al durar un año, tienen más, y pueden pedirme más tiempo, le puedo poner más también. Si ustedes desean, miren, observen aquí. Observen. Aquí aparece todo, mírenlo ahí. Dice currículo, programa Oracle, Apex, lo que usted quiera. Le da clic automáticamente y puede solicitar también. Aquí le da solicitar espacio de cuentas. ¿Cuál tú quieres? Apex, Oracle, de trabajo y cuentas. Yo le voy a decir Apex. Tú le puedes decir cuántas cuentas tú quieres solicitar. Y aquí le dice cuántas cuentas tú quieres. Aquí dice que yo puedo pedir hasta 200 o más. Y por espacio 99 cuentas por los estudiantes, ¿verdad? Mírenlo ahí. ¿Verdad? Y aquí tenemos acceder a la nube. ¿Ven? Y aquí dice solicitar Apex espacios de trabajos. Y aquí le digo haga clic aquí. Quiero que ustedes vean aquí cómo que yo la solicito la cuenta. Entonces aquí quiero que ustedes vean aquí qué es lo que aparece. Me aparece esta ventana que me dice la página de Oracle cuántas cuentas yo quiero de SQL y para PL SQL cuántas, 90, 50. Y si le digo aquí que puedo extender el plazo de las cuentas que estaban aquí y aquí le digo lo siguiente, ya, tú ves, mírenlo ahí. Submit. Si lo deja submit, automáticamente, si le pongo un 90 aquí, me va a mandar el correo con 90 cuentas más. Por eso fue que yo no pedí más cuentas. ¿Entendieron, alumnos? Entonces, le pido que me den el chance de otra reunión para explicar el trabajo final, porque lo voy a hacer completo. Quiero que sea solamente una reunión para eso y grabarlo, para que muchas personas no sea con un corre-corre. Pero le di una idea. ¿Entendieron cómo se instala el script? Sí, profesor. Sí, completamente, profe. Gracias. Entonces, con el script, cuando yo le entregue su cuenta mañana, voy a tratar de construir la cuenta. Leonardo, lo voy a llamar para que me ayude a construir las cuentas, por favor, para que se le entreguemos rápido, que ya yo quiero que la tengan. Yo sé que ustedes la quieren ya, ¿verdad? ¿La quieren tener? Usted sabe que estamos a la hora, profesor. Usted me avisa y empezamos con eso. ¿Cómo vamos a hacer para de una vez entregarla? Ahora le voy a poner el archivo script. También el archivo script aparece en la página. Si yo quiero descargarlo de aquí de Oracle, Oracle me lo da el archivo. Oracle también me lo da el archivo. Pero yo lo tengo ya lo mismo, ya yo lo descargué. O sea que se puede, tú ves. Oracle tiene todo, herramientas, tiene todo lo que tú puedes bajar. Tú puedes bajar todo, ¿verdad? ¿Cuántas vamos a crear? ¿No? ¿Cuántas cuentas vamos a crear, profesor? 50. Lo que vamos a hacer es nosotros que son 2 cuentas que vamos a entregar a los alumnos. Le vamos a entregar 1 hora porque, bueno, le vamos a entregar la cuenta Apex mañana. Ellos me van a ayudar para que nosotros hagamos aparte. Cuando entremos en base de datos doble, vamos a entrar a la segunda cuenta, que es para ponerlo a hacer un curso especial en Oracle. Ok, perfecto. Perfecto. Esta grabación se la voy a poner, voy a subirla a YouTube y luego la voy a poner para que vayan trabajando van a trabajarme hasta el trabajo final. Ese trabajo final lo vamos a trabajar cuando yo haga la otra reunión que explique desde cero cómo vamos a hacer la base de datos completa y la aplicación y el script. Vamos a repasarlo también otra vez, cómo se pone el script. Pude entrar aquí, pero no importa. Si me entra el Apex en otro lugar, no importa. Mi máquina tiene, lo que pasa es que la computadora mía, alumnos, tiene directivas del Ministerio de Educación y mi máquina tiene una protección de los firewalls que protegen esas redes
educativas. Entonces mi computadora lo que tiene una gran protección. ¿Vieron? Están hackeando muchas páginas del gobierno. Entonces yo lo voy a dejar así para no estar bromando mucho. ¿Oyeron? Bueno, miren. Muchas gracias, alumnos, por el día de hoy. Y todos entender y entendamos entendamos lo siguiente. Quiero que entendamos esto. Miren, ¿qué tenemos que entender? Que profesor, por ahí no hay un cursito que uno pueda hacer en Oracle. Sí, yo se lo voy a mandar. Desde que le entregue la cuenta, voy a añadirlos porque yo tengo que agregarlos al canal. En Oracle se llama canal. Yo voy a poner un curso que ustedes agreguen aquí y lo puedan hacer gratis. Entonces, de finalización gratis también. Eso es positivo, eso es positivo. No se preocupen, con mucho amor y mucho cariño. Aquí están los planes de estudios y los diferentes orientaciones que tienen los cursos y los canales. Bueno, entonces ya ustedes saben, esta reunión queda aquí. Nos falta solamente explicar el trabajo final y retroalimentar sobre el script. El viernes nos reunimos. Muchas gracias. Dígame qué le gustó de la clase, por favor, si le gustó. Toda, profesor, se te entendió perfectamente. Aparte, los videos que usted puso en la plataforma explica muy bien todo, profesor, paso a paso desde cero. Claro, yo lo puse así para que puedan ayudarse. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? Por el momento todo bien. Entiendo que muy buena explicación, a pesar de los retrasos, profesor, pero se le entiende y esa pasión con ustedes como tal por salvar el año escolar a esos estudiantes, ¿verdad? Que admirable y entendible totalmente, porque si fuera nuestro caso, nosotros también estuviéramos agradecidos de esa fuerza, de ese labor que usted está haciendo, ese esfuerzo. No se preocupe por esa parte. Muchas gracias por su dedicación y hasta el momento todo claro. Gracias. A la hora que sea, profesor, a la hora que sea. Voy a escribir mañana para que preparemos. Ya están aquí lo que hay que formatear las cuentas, ponerle nombre, cambiarle la contraseña y esto. Gracias, entonces. Nos veremos entonces. Llame para la grabación primero.